ver por aquí. Muy buenas tardes y bienvenidos al canal. Espero que estéis teniendo un buen fin de semana. Y nada, me apetecía hablar un poquito de actualidad, de un poco de técnica, y al final he encontrado una serie de cositas por Twitter que no son tan actuales, pero que son muy interesantes y que creo que os van a gustar, sobre técnica de Fórmula 1 en este caso concreto. Y un poquito también hablar de, ya digo, como pone el título, de actualidad, y las dudas que os puedan surgir o las dudas que tengáis técnicas al respecto, pues si queréis preguntarlas, os voy contestando ahora en directo sin ningún problema. Muy buenas tardes, Oscar, bienvenido. Y nada, y gracias también a los nuevos seguidores del canal. Ahí están. He visto a Kilian M, GR Pistón, se han incorporado ahora al canal, así que bienvenidos a los nuevos. Ya estamos bastante cerquita de los 400. Yo creo que es una cifra para mí ya es mucho más de lo que yo esperaba. Y en YouTube lo mismo también, está el canal también teniendo mucho seguimiento, porque además el tema es que lo tengo un poco abandonado, ya sabéis. Lo único que cuelgo es simplemente los directos que voy haciendo por aquí por Twitch. Así que, bueno, en realidad, pues os agradezco mucho el apoyo que le vais dando al canal y el apoyo que voy recibiendo para seguir haciendo este tipo de vídeos. Así que, bueno, antes de empezar también deciros que muchas gracias también por la acogida que ha tenido el último vídeo, el de las diferencias entre los Le Mans Hypercars y los Le Mans Daytona Hybrid, que creo que fue un vídeo que fue bastante interesante, que hicimos con Charlie Barzal, que la verdad es que estuvo muy, pero que muy bien, y que yo me lo pasé muy bien. Es verdad que hubo detalles que se me olvidaron, se me pasaron. Por ejemplo, ya lo puse en Twitter, pero lo digo ya aquí, el vídeo no comenté lo del peso mínimo de los prototipos. Tanto en un caso como en el otro es 1030 kilos en vacío. Luego después el tema del BOP y la aplicación del BOP puede hacer que durante el fin de semana ese coche tenga que cumplir unos requerimientos mínimos de peso, pero esos requerimientos mínimos ya no serán el peso en vacío, sino que ya es con piloto y la gasolina. Y lo que el BOP exija, tanto si es por exceso como si es por defecto. Ya sabéis que el Balance of Performance actúa en los dos sentidos, tanto para lastrar un coche que es más rápido como para darle un poquito de vidilla, ¿no?, al coche que es un poco más lento, pues bueno, pues para que haya un poco más de competencia. Y creo que no me olvido de nada más con respecto al vídeo anterior. Sí, deciros que es verdad que también cuando Charlie me preguntó por lo de las alturas de los coches, es verdad que no entendí muy bien la pregunta. Después de observar el vídeo un poquito, pues me di cuenta que efectivamente no creo que no contesté de la manera correcta. Es verdad que el reglamento limita la altura, creo recordar, a un máximo, ¿no?, de tanto. Y yo contesté de una manera ahí un poco ambigua. El tema es que en LMDH y en LMH las alturas son diferentes, eran 1060 si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, en LMDH, y 1150 en LMH. Eso sin contar las antenas del WEC. Y las diferencias son claramente, bueno, pues para evitar que los equipos hagan ciertas triquiñuelas, pero en este caso juegan más con las diferencias de alturas entre el ala trasera y la cúpula, lo que es la célula de supervivencia, y el chasis, que en sí, con que no quieran que los equipos bajen, los equipos van a bajar. O sea, al final lo tiran todo abajo, todo lo que puedan. O sea, eso lo van a hacer siempre mientras no haya una limitación de altura mínima, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ya digo que ahí creo que se me olvidaron algunas cosillas, pero por lo demás, tenéis el vídeo disponible todavía aquí en el canal. Y si queréis, cuando ya el vídeo deje de estar disponible aquí, que será pues desde la fecha de publicación 14 días, ya lo tendréis disponible en YouTube para verlo todas las veces que queráis. El contenido aquí en Twitch es, ya sabéis, es en crudo, y en YouTube pues ya un poquito arreglado por si ha habido fallos de sonido, ha habido algún problema, ¿no? Sobre todo problemas que a veces tengo que tenemos, ¿no?, de fallos de imagen o fallos de sonido. Pues ya está. Eso
Eso quería comentaros y de nuevo ya digo, daros las gracias por el seguimiento. Muy buenas y bienvenido Janin F1 o Janin F1. Bienvenido al canal, espero que te guste. Y gracias por el seguimiento, muchísimas gracias. Y vamos ya al tema, ¿no? Que quería comentaros. Bueno, voy a comentaros varias cosas y quería empezar, iba a empezar por aquí, pero creo que lo voy a hacer al revés. Vamos a ver, este es mi perfil por cierto, este es mi perfil de Twitter. Si tienes Twitter y todavía no me sigues, perdón, búscame como @heroeating y me encontrarás en Twitter. Y ahí también pues cuelgo los anuncios de tanto de YouTube como de Twitch y también comento noticias y otras historias. Pero ya digo que quería empezar al revés, pero me parece que voy a empezar primero por esto y luego ya me meteré más a fondo en lo que es la técnica, que creo que eso os va a gustar mucho más. Entonces, para empezar, y enlazando con el vídeo que hice con Charlie sobre LMH y LMDH, acordaros, los que hayáis visto el vídeo, los que no, bueno, pues os hago un pequeño spoiler, ¿no? Estuvimos hablando precisamente de este equipo, de Bycalls, con su asociación con Vanguard, ¿no? A priori se pensaba que, estaban esperando a que les dieran el ok, etcétera, pero claro, según Motor.es, ha perdido los derechos sobre la marca Vanguard y su presencia en el WEC 2023 peligra. Así que veremos a ver lo que ocurre al final con Bycalls. A mí me gustaría que participaran realmente, lo estuvimos comentando con Charlie, además en GPcast y vosotros mismos, no recuerdo quién en directo, nos dijo que efectivamente estaban inscritos a priori para este año, para el WEC, pero bueno, las noticias de momento no parecen muy halagüeñas. Ya veremos a ver qué es lo que pasa de aquí a un tiempo, ¿no? En definitiva, el tema es que cuantos más equipos haya, ¿no? en Hypercar o en LMDH, pues más competencia, ¿no? A priori, y yo creo que será mejor para todos. Por cierto, Janin F1, muchísimas gracias por esa suscripción. No me había dado cuenta, no sé si ha sonado la alerta o no ha sonado. A lo mejor ha sonado y no me he dado cuenta porque estaba hablando. Muchísimas gracias por esa suscripción, Janin F1. Y bueno, lo dicho, ya digo, no parecen muy buenas noticias. Si queréis, luego ya, si entráis en mi perfil de Twitter o si buscáis a motor.es, podéis entrar y leer la noticia. Que ya digo que no son noticias muy halagüeñas, a priori. Lo segundo que os quería enseñar, os quiero enseñar muchísimas cosas esta tarde. Ya digo, y conforme vaya a enseñaroslo, si os surgen alguna duda, no dudéis en ponerlo en los comentarios, o si tenéis algo más que ampliar, ¿no? A lo que yo vaya comentando, agradecido estoy siempre de todos los comentarios que podáis ir realizando a lo largo del directo. En este caso concreto, Gordon Maccabi ha compartido esta foto y es muy interesante porque cuando Brabham empezó a utilizar sus primeros discos carbocerámicos, ¿no? En este caso de fibra de carbono, que os recuerdo que aunque parezca una tecnología muy moderna, realmente la fibra de carbono se lleva usando en Fórmula 1, experimentando con ella se llevaba ya durante los años 70. Luego ya como elemento estructural se introdujo por primera vez, aunque no era el único equipo que andaba trabajando en ello, por primera vez gracias a McLaren en el año 81 con el MP4. El tema es que Brabham DT45, Gordon Murray ya estaba trabajando precisamente y estaban los técnicos trabajando en esos discos carbocerámicos. Había que evacuar el calor, claro, estos discos trabajaban a unas temperaturas más altas y por lo tanto había que evacuar más calor. Y entonces se inventaron, no sé si se ve bien en la imagen, pero más o menos puedo decir, esto es como una especie de cono, ¿no? Hecho aquí artesanal. Y la llanta está justo detrás. Entonces lo que se consigue es hacer como un poco de tobera, ¿no? Y que el calor salga de una manera más rápida, más sencilla. Esto fueron pruebas realmente, esto al final no se llevó a la práctica, pero fueron pruebas que se estuvieron realizando en aquel momento
y que, bueno, pues fueron bastante curiosos. Estamos hablando de, si no me equivoco, el año 76. Sí, lo pone aquí, Nürburgring 76. Bueno, pues en el año 76. Y es curioso, es simplemente una curiosidad que os quería enseñar. Y esto es un pasador. Seguramente es como está pillado, ¿no? El tema. Esto va al buje de la rueda. Y aquí lo que han colocado ha sido un pasador para que la pieza no pueda moverse en este. Sería en el sentido hacia afuera, ¿no? En este eje, como estoy moviendo el ratón, ¿no? Sería ese movimiento el que quiera evitar para que eso no se salga. La siguiente imagen, otra vez una noticia de motor.es también lo estuvimos comentando en el directo sobre el MDH y el MH. Ya sabéis que hablamos de Isota Fraschini, que solo enseñé los renders porque en realidad es lo único que había disponible hasta la fecha. Creo recordar también que hablaste en directo, también alguien comentó que sí había algo por ahí más tangible, ¿no? Pero bueno, el tema es que Isota Fraschini presentará el 28 de febrero su tipo 6 LMHC. Aquí pone que un Hypercar que aún no tiene hueco en el WEC, pero bueno, ellos imagino que habrán solicitado su plaza. Así que bueno, otro equipo también que sería interesante que pudiera entrar. Recordar que esta gente iba a trabajar con HWA para su motor, etc. Bueno, había ahí unas sinergias, ¿no? Aunque sea un Hypercar por parte de Isota, pero ya digo que hay también varias empresas ahí implicadas en el asunto. En el tema de Bicol Vanguard, el tema está en que iban a usar me parece que la colaboración era con Vector. Ya digo que estoy hablando de memoria y seguramente a lo mejor seguramente me pueda equivocar, pero la colaboración era con Vector y si no recuerdo mal el Bicols iba a ser un Hypercar pero no híbrido, es decir, como pasa con Glickenhaus, por ejemplo, ¿no? Glickenhaus utiliza el motor Pipo y esta gente de Bicols iba a utilizar también un motor V8 de gasolina sin hibridar. Así que bueno, vamos a ver si se van completando estos huecos, porque sería interesante ver una parrilla en Le Mans concretamente con los que están ya confirmados en este caso, que son Toyota, Glickenhaus, Peugeot, Porsche también, aunque sea con el MDH. Ya veremos a ver luego con el Bob, a ver qué es lo que pasa y a ver cómo ajustan un poquito. Si los que visteis el vídeo anterior que hicimos con Charlie, sabréis que el tema estaba en que el LMH y el MDH eran parecidos en muchos aspectos, pero eran muy diferentes en otros. Entonces todo eso hay que buscar a ver cómo se igualan, o más que igualar, cómo se hacen similares esos rendimientos para que puedan competir entre ellos, que es la idea que realmente tienen tanto la FIA como IMSA. Buenas tardes, Betty, bienvenida. Y ya digo que en este caso concreto, bueno, pues cuantos más equipos haya, yo creo que va a ser mejor para el espectáculo, hombre, salvo que lleguen muy verdes y la cosa esté muy mala, pero no, espero que no sea ese el caso, ¿no? Lo siguiente ya es un tema de actualidad que recordaréis, ¿no? El famoso spray que generan los coches. Bryson Sullivan, que es una cuenta que sigo, es un aerodinamicista, compartió estos dibujos, ¿no? de Race y un vídeo que colgaron también en YouTube explicando un poco cuál es el problema técnico al que se enfrenta la Fórmula 1 con el famoso spray, ¿no? Como poniendo, bueno, estas cubiertas, ¿no? Entre comillas, cubrir la rueda trasera. Bueno, pues ya veis que el spray, en teoría, debería de cambiar mucho la altura que alcanza, ¿no? El agua. Pero claro, aquí hay un problema. Hay que determinar realmente cuánto de ese spray lo producen los neumáticos o las ruedas en su giro, que producen muchísimo spray, ya os lo adelanto, porque las ruedas de Fórmula 1 actuales son muy grandes. Entonces una rueda evacúa muchísima agua. Recordad que Pirelli dice que su neumático de lluvia extrema es capaz de evacuar 30 litros de agua 60 litros de agua por segundo, y eso es una auténtica barbaridad. Eso es demencial la cantidad de agua que es capaz de
de soltar, ¿no? ese neumático. Son bombas de alta potencia, con lo que se le podría comparar. Pero claro, hay otra parte del spray provocado por la aerodinámica del vehículo, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí en esta infografía, ¿no?, de The Race también veis cómo se indica el spray que está saliendo por detrás de las ruedas traseras, y también el énfasis se hace en la parte difusor y ala trasera. No se le escapa a nadie, y además no hay que ser aerodinamicista para ello, que tanto el difusor, siempre os lo digo en el canal y siempre os lo recuerdo, el difusor trabaja aumentando la presión del fluido, o del aire en este caso, que entra en su volumen. Es decir, el difusor tiene un área de entrada mucho más pequeña que el área de salida, por lo tanto lo que se hace es ganar presión. Si tú ganas presión con ese flujo y hay agua, lo que hace el aire es empujar ese agua hacia arriba. Entonces se genera spray de manera también, o sea, no es circulación forzada, sino en este caso sería de manera natural. Entonces el difusor es muy responsable también de parte de ese spray, pero no de todo. Mi teoría es que seguramente si se consiguiera que las ruedas no evacuaran, o sea, perdón, mejor dicho, si se consiguiera que los neumáticos o que las ruedas se quedaran digamos en esto, perdón un segundito que lo cortamos ahí, vale. Si consiguiéramos que los neumáticos no soltaran todo ese spray hacia atrás, tendríamos una ventaja sustancial. Realmente los porcentajes no están muy claros. De hecho, Bryson aquí en este hilo lo va explicando luego. Ya veis, aquí está muy bien dibujado, ¿no? Esa curva, como el difusor, como el fondo, por debajo del monoplaza, la presión es muy baja, extremadamente baja, y como luego se va ganando mucha presión. Entonces toda esa presión que se gana levanta todo ese agua. Entonces, bueno, habría que saber realmente, ya digo, aquí está, que es lo que comenta Nicolas Tombachis, el director técnico de la FIA, que ese es el reto, ¿no? Determinar la porción relativa del agua que proviene del difusor y la que viene de la rueda, ¿no? De esa, como se denomina en inglés, tire wake. Así que van a proponer varios prototipos, estarán probando para validarlo todo correctamente. Yo para este año, incluso para el 2024, lo veo difícil que haya algo ya concreto, pero sí es verdad que es bastante interesante, y sobre todo para los aerodinamicistas es un punto de trabajo bastante interesante ahora encontrar eso, a ver el tema de ese spray, ¿no? A ver cómo se soluciona. Desde luego hay que buscar una solución porque hay que reducirlo todo lo que se pueda. Es un tema bastante complejo, y ya digo que hay que saber realmente cuánto proviene del neumático, cuánto proviene de la rueda y cuánto proviene de ese difusor. Tombachis cree que aproximadamente debe ser 50-50. Yo no estoy tan seguro, pero sí estoy seguro de que las ruedas son responsables de el lanzamiento de una parte muy significativa de ese agua. Y a las pruebas me remito. En el Gran Premio de Turquía del año 2021, que como el asfalto estaba muy nuevo, estaba un poco sucia la superficie, realmente esa brea y todo terminó por salpicar a los monoplazas. Y sí es verdad que el cuerpo del monoplaza estaba manchado, pero sobre todo los laterales. Los laterales eran una auténtica barbaridad. Y eso solo podía ocurrir, o en gran parte era culpa de los neumáticos delanteros. Entonces ya digo que en este caso concreto, repito, ellos calculan que puede ser alrededor de un 50%. Puede que sea un 45-55, puede que sea un 60-40. El caso es que, al contrario que la creencia popular, se piensa que el difusor y el ala trasera son en mucha parte responsables de que el agua, ese spray, ¿no?, que genera, eso no es tan así. Y el problema es eso, que estos monoplazas son open wheel, son coches con las ruedas sin carenar.
eso pues genera esos problemas aerodinámicos luego de los que estamos hablando. En IndyCar lo solucionan de manera drástica, no hay carreras en lluvia, bueno, pues ya está. No se corre, perdón, en óvalos, ¿no? En los óvalos de IndyCar, pues no se corre en lluvia, pues no se corre en lluvia, pues ya está, ¿no? Eso es así. Así que bueno, en definitiva un problema bastante interesante y un reto muy, muy, muy complejo. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar del spray, aquí veis en esta infografía que comprar otra cuenta también que recomiendo que sigáis, sobre todo si tenéis más o menos un nivel medio, ¿no? Como se podría decir de inglés, vais a entender. Y bueno, y ahora con las traducciones que hace Google, aunque están un poquito de aquella manera, pero bueno, se puede entender realmente lo que dicen. Doctor Ops, también os recomiendo la cuenta, es bastante interesante. Y esto de F1 Technical es la comparativa entre la foto real, que la estáis viendo aquí del hash, veis esas estructuras de flujo como rodean al fondo en la parte lateral, aquí os lo señalo, ¿no? con el ratón, cómo va generando un vórtice, ¿no? Aquí vorticidad, mejor dicho, bastante fuerte, y cómo el agua nos permite ver eso. Son las ruedas delanteras, básicamente las que están tirando toda ese agua hacia la parte de atrás. El tema es que aquí tenéis la simulación CFD de ese supuesto, ¿no? Y veis cómo el endplay del ala delantera es responsable de parte de esa vorticidad, que ya os la enseñé en otros vídeos. Están por ahí los GIFs donde se ve ese vórtice. Y otra parte bastante importante de esa vorticidad se genera en la parte interior de la rueda delantera. En esa nueva forma de cubrir la llanta, sabéis, esta pieza de aquí, que lo que hace es limpiar un poco el flujo de aire sucio que genera la rueda delantera. Y en la parte inferior tiene también una forma determinada, también eso está controlado por la FIA, que genera esa vorticidad. Esa vorticidad lo que consigue es energizar ese flujo y poder llevarlo a donde a ti te interesa. En el caso de los Fórmula 1 de ahora, de efecto suelo, lo que te interesa es sellar toda la parte lateral del fondo. Los gradientes de color lo que indican, creo recordar, si no recuerdo mal, se refieren a presión. Entonces, los gradientes de color rojo son las presiones altas, los gradientes de color azul, verde, tal, pues presiones más bajas. Cuanta mayor velocidad tenga un flujo, menor presión. Cuanta menor velocidad, mayor presión. Una regla más o menos general. Luego eso no tiene por qué ser siempre, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Hay más aspectos a los que hay que tener en cuenta cuando se estudia un flujo aerodinámico. Pero para que os hagáis una idea es eso. Cuanto mayor sea la presión, menor será la velocidad y viceversa. Por el famoso principio de Bernoulli, que seguramente habréis oído hablar mucho de él, de ese señor que no sabía, ni siquiera se conocía lo que era la aerodinámica, pero el hombre en el siglo XVIII pues ya emitió su famoso principio. Y nada, ya digo, aquí se ve perfectamente la cantidad de agua que está soltando ese neumático delantero, y eso en parte, esa es parte de ese spray luego que se ve que no permite ver al piloto que va detrás, aparte de los neumáticos traseros, aparte del ala trasera, que ya digo, el ala trasera genera un spray tremendo, es impresionante. Y bueno, creo que es bastante interesante, ya digo, el tema este del spray, el tema de a ver cómo se evita toda esa evacuación de agua, a ver cómo se consigue que no afecte tanto luego a la visibilidad. Lo que sí os digo es que, bueno, lo mismo que dije en su día con el nuevo reglamento, que se decía, la FIA era muy halagüeña, ¿no? Y decía que con los nuevos diseños la pérdida de carga aerodinámica, cuando el coche estuviera muy cerca el uno de otro en una curva rápida, pues iba a ser alrededor de un 15% o un 17%. La pérdida de carga aerodinámica está siendo superior a eso, pero tampoco es tanta como la que había con el reglamento anterior. Con el reglamento anterior era muy fácil en una curva rápida que un coche que siguiera al de delante, sobre todo en el ala delantera, perdiera alrededor del 60-70% de carga aerodinámica. Eso es una auténtica barbaridad, porque el coche de repente pierde todo ese apoyo aerodinámico y se va fuera, ¿no? Entonces eso sí es verdad que es bastante peliagudo.
pero el tema, ya digo, es que no... El tema es que no este reglamento no afecta tanto, pero afecta. La FIA era muy halagüeña. Seguramente ahora no están perdiendo ese 60-70%, pero sí están perdiendo alrededor de un 35 o un 40, seguro. Y eso sigue siendo bastante. Pues con el agua me pasa exactamente igual. Si se consigue eliminar un 50% del spray, un 40% del spray, con eso yo creo que ya sería un buen punto de partida, un muy buen punto de partida para las siguientes carreras que pueda haber. Y por cierto, gracias por el seguimiento, Galoceta, que no lo he visto, pero quería ya terminar de comentar y ya darte las gracias. Gracias por el seguimiento. El siguiente, bueno, y ahora ya, sí, iba a decir el siguiente, pero sí, ya lo que sí me quería meter era ya con la cuenta de Nicolas Carpentiers. Estos tweets, vais a ver ahí a la derecha, que no son recientes, son de hace más de un mes, pero son muy interesantes y quería compartirlos con vosotros pues para explicar un poquito qué es lo que se ve en cada imagen. En este caso concreto es el W13 de Mercedes, del equipo AMG Mercedes. Esto es una bulkhead, que es como se llama esta zona del monoplaza, que es la parte delantera del chasis del monoplaza. Donde aquí es donde se coloca, ¿no?, lo que es la nariz del monoplaza, el morro del monoplaza y toda la bigotera, toda el ala delantera. Esta es la pieza que, o sea, esta es la zona, mejor dicho, el área del monoplaza, la parte delantera de ese chasis. Los pies del piloto irían por detrás de toda esta estructura, protegidos por un mamparo, en este caso de fibra. Y lo que estáis viendo aquí delante pues son todas esas uniones y los mecanismos de la parte delantera del coche, del eje delantero. Es decir, en este caso, mecanismo de dirección, que lo veis aquí arriba. Toda esta carcasa de aquí arriba contiene en parte el mecanismo de dirección, aparte de otros mecanismos, pero concretamente lo principal es que aquí está el mecanismo de dirección de este monoplaza. ¿Y por qué es el mecanismo de dirección aquí? Bueno, pues porque a Mercedes le interesa colocarlo ahí, simple y llanamente. ¿Por qué se cae el mecanismo de dirección? Muy sencillo, porque este brazo de suspensión y este brazo de aquí es bastante más grueso que el brazo inferior, como estáis viendo. Bueno, estáis viendo el brazo, lo que es este triángulo inferior, que sería este brazo de aquí, y ese brazo que sería el que está más retrasado. Todo eso luego, lo que habría a la derecha de la imagen y a la izquierda sería la unión hacia la mangueta de la rueda. En este caso concreto, repito, el brazo inferior es bastante más delgado, por lo tanto es un brazo de suspensión simple y llanamente. Sin embargo, el de arriba, el superior, no es un brazo solamente lo que contiene. O sea, está el brazo de suspensión, pero también están las vialetas de dirección incluidas. ¿Y por qué se hace así? Bueno, pues porque aerodinámicamente es beneficioso. Reduces la superficie frontal que ofrecen estos elementos, la vialeta la escondes por detrás del brazo de suspensión y es mucho más sencillo, ya digo, en ese sentido. Luego tiene sus inconvenientes también. Colocar el mecanismo de dirección en esta posición protege un poco la vialeta de golpes laterales, pero puede generar otros problemas como son el peso, desplazado hacia arriba, etcétera, etcétera. Ya eso cada equipo decide lo que le conviene o lo que quiere. Aquí tenéis uno de los depósitos de fluido para el freno, en este caso. En el caso de Mercedes desconozco si en esta foto todavía no estaba montado el segundo depósito, pero sí os adelanto que los Fórmula 1 actualmente siguen teniendo doble circuito de freno hidráulico. Es decir, son circuitos que se dividen en los frenos traseros y frenos delanteros. Un circuito es independiente del otro y uno va hacia los frenos traseros y el otro va hacia los frenos delanteros. A futuros, pues lo más lógico es que poco a poco el circuito trasero vaya perdiendo preponderancia. De hecho, ya la está perdiendo. Ya actualmente las presiones que se utilizan en el freno trasero son bastante menores de las que se usaban hace 10 años, porque ya con la frenada eléctrica regenerativa no se necesitan esas presiones que se usaban hace años. Entonces todo eso, pues lo lógico y normal es pensar que al final pues va a tender a si no la eliminación completa de ese circuito trasero, sí a una reducción de ese circuito trasero a un tamaño mucho menor del que tiene incluso actualmente. Aparte, en la imagen de, ya digo, este depósito de fluido hidráulico para el freno, ya tenéis el mecanismo de dirección, que lo tenéis aquí arriba, tenéis una serie de conectores
Y no muestra mucho esta imagen sobre Mercedes, ya digo, por el tema de que tiene todo este panel de carbono que está por la parte delantera. Y luego que además está apoyado, en este caso concreto, no se ven tampoco dónde están los pines de sujeción del morro. Pero sí hay otras imágenes de las que he sacado de esta cuenta que sí tienen, sí se ve perfectamente dónde va la sujeción de esos pines. Y lo que quería era que lo vierais porque seguramente los que habéis montado muebles de Ikea os recordará, esos pines os recordarán a ciertas conexiones rápidas de los muebles de los muebles de Ikea, digo porque yo he montado algunos, entonces por eso lo comento. Y el tema, ya digo, es ese. Estáis viendo aquí diferentes conexiones, pero no se ve mucho, ya digo, porque Mercedes concretamente lo tiene todo muy bien tapado. Generalmente cuando trabajan no suelen enseñar mucho. Pero las suspensiones de los equipos de Fórmula 1 actuales son muy parecidas la una con la otra. Lo que cambian son sobre todo las posiciones de los diferentes elementos. Las suspensiones internas, en este caso, que es lo que estamos observando, o lo que se pretende observar aquí. Esta foto es del equipo Alpine. Este es el tubo de salida de escape, esa salida única de escape. Veis que va aquí montada ya en la estructura trasera. Esto es la caja de cambios. Ese es el primario, bueno, la entrada al primario, mejor dicho, de la caja de cambios. Las cajas de cambio de Fórmula 1, todas las cajas de cambio de Fórmula 1 sabéis que son semiautomáticas de 8 relaciones y además 8 relaciones fijas para todo el año. Hubo un tiempo en que había comodines para cambiarlas, demás. Creo que actualmente ya no se puede cambiar. Y los equipos cada uno pues coge las relaciones que más le interese. El tema es que tienen las cajas de cambio de Fórmula 1 son de 2 ejes. Habitualmente eran de 2 ejes. Y es lo mismo que una caja manual, pero operada de manera totalmente automática. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues ya sabéis que los pilotos sí tienen que accionar el embrague cuando se inicia la marcha, pero una vez que ya el coche está en marcha, todo el sistema de gestión electrohidráulica es el que se encarga de ir realizando esos cambios de marcha. El embrague solo funciona cuando el vehículo arranca, cuando el vehículo inicia la marcha, esos primeros metros. Lo que estáis viendo es la caja de cambio, repito, que está fabricada la carcasa. Ya prácticamente todos los equipos la fabrican en fibra de carbono. Ya pasaron a mejor vida aquellos tiempos de las cajas mixtas entre titanio y fibra de carbono. Y sobre todo las cajas antiguas de aluminio, que se estuvieron usando hasta no hace tantos años, porque el aluminio es un material que trabaja muy bien la torsión y la fibra de carbono no trabaja, tiene dos problemas: la torsión la lleva mal, hay que reforzar mucho, y el calor lo lleva mucho peor. Entonces, claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que a la caja de cambio van anclados los brazos de suspensión, y que la caja de cambios, además, todo el conjunto, ese cárter de la caja de cambio lleva incluido, o dentro de ese cárter de la caja de cambio va incluido el mecanismo diferencial trasero, diferencial electrónico, que es lo que se usa en Fórmula 1. Y eso es muy interesante porque lo hacen muy compacto todo. No es como en un coche tradicional en el cual hay una salida de esa caja de cambio y hay un eje que conecta luego con el diferencial. En este caso concreto no. En este caso concreto es la caja de cambios. Dentro del cárter de esa caja de cambio va incluido el mecanismo diferencial. Y eso lo hace realmente compacto. Luego a la caja de cambios, aquí no se ve, pero a la caja de cambios por la parte trasera se le coloca lo que se conoce como la estructura de deformación trasera, o la estructura de absorción de impacto trasera, que es la que lleva la luz roja, desde tiempos inmemoriales, que ahora, aunque se han incluido también en el ala trasera, pero sigue llevando esa luz roja. Y ya digo, la caja de cambio se le supone perfectamente rígida y los anclajes de la suspensión, repito, los brazos de suspensión, mejor dicho, van anclados a esa caja de cambio. Y la suspensión interna se apoyada por encima de la caja de cambio, en la parte superior. Son elementos estructurales. La caja de cambios, perdón, que lo he abierto. La caja de cambios, aparte, va conectada, como veis aquí abajo. Este es el eje de entrada a la caja de cambios, y luego después lleva estas conexiones que van directamente, que estas van al motor. El motor tiene unos anclajes que a su vez sujetan la caja de cambio. El motor luego a su vez va conectado al chasis, es decir, chasis y motor trabajan en conjunto.
El motor es parte portante y el chasis es parte portante también. Entonces, en caso de accidente, que fue lo que ocurrió con... Bueno, en el caso de Romain Grosjean, es que el accidente fue realmente totalmente inesperado y algo que no se tenía... Se aprendió muchísimo, de hecho, de aquello. Pero funcionó. El tema es que funcionaron la disipación de energía. Se supone que en un impacto tan tremendo como el que sufrió Grosjean, el coche se parte. Es decir, el motor, toda la parte de todo el conjunto motor y todo lo que el motor arrastra, que es la caja de cambios que estáis viendo aquí, el mecanismo diferencial, toda la parte trasera del vehículo se separa del chasis. ¿Para qué? Para disipar toda esa energía, para esa energía de impacto mandarla fuera y que al piloto le llegue lo menos posible. En el caso del coche de Grosjean funcionó, en el caso del coche de Schumacher, de Mick Schumacher en Mónaco, también funcionó. Y es así como se hace, precisamente por eso, porque hay impactos que son bastante peligrosos. Estas fotos, repito, son del equipo Alpine, del coche de este año. Esto es un fondo por la cara que realmente interesa ver, que son los túneles. Estas son las pletinas que se colocan en la parte inferior, esas pletinas curvadas, las fence que se les llama en inglés, que lo que hacen es sacar aire hacia afuera para generar para limpiar el flujo básicamente, y el Venturi se genera en esta zona de aquí. Veis que aquí hay como una especie de escaloncito, y entre esta pletina última y la parte interior del fondo, este fondo del monoplaza, que tiene esta forma concreta porque se intenta aprovechar al máximo los canales inferiores, y aquí irían por encima todos los elementos mecánicos de lo que os he hablado antes, el motor, la caja de cambios, todo eso. Bueno, pues el Venturi se genera aquí, en esta zona, aquí y aquí. Aquí no se genera Venturi, aquí lo que se generan son vórtices que lo que hacen es sellar el fondo y sacar aire sucio fuera. Todo el aire sucio que viene por la parte de exterior o aire a más presión, lo que hacen es sacarlo, para que ese aire a más presión no interactúe con el aire que viaja por aquí, por la parte inferior. Aquí no se ve en la foto, pero si siguiéramos hacia la parte de atrás, luego se vería la zona del crack pressure, que estaría un poquito más adelante de donde os estoy señalando, seguiríamos más para el fondo, y ahí se iniciaría el difusor. Propiamente dicho, ese aire volvería a ganar presión de nuevo. Aquí tenéis el morro del Alpine, muy curioso esta forma que se le da a la toma de aire delantera. Normalmente estas tomas de aire se utilizan para... concretamente pues para refrigerar la electrónica de sensores electrónicos de presión que se colocan en la parte delantera y otros tipos de sensores electrónicos. Pues para refrigerar esa electrónica se introduce ese aire. Una manera bastante eficaz de introducir aire, funciona más o menos como una aspiradora y no genera apenas resistencia aerodinámica, que es lo que interesa realmente, que eso no se vaya de madre. Y por último, la unidad de potencia de Alpine. Aquí tenéis explicado, tenéis colocados los elementos y cómo el turbo está separado. Que por cierto, ahora después ya hablaremos de todo. Hablaré de todo esto también un poquito, porque para el año 2026 va a haber cambios bastante interesantes en las unidades de potencia. Aparte de que se elimine esta MGUH, ¿no? Que esto ya no vaya a existir. Ya veis lo compacto que es todo, ¿no? Aquí veis el tamaño de este mecánico, por ejemplo, veis aquí al mecánico y veis aquí al otro mecánico. El motor efectivamente son 1600 centímetros cúbicos, tiene que ser pequeñito, pero fijaos que los conductos de admisión de aire, fijaos el intercooler donde está colocado, el intercambiador de calor aire-aire, el turbo, donde va la turbina y donde va el compresor, un montón de cosas, ¿no? Fijaos toda esa compacidad en pos de conseguir un beneficio aerodinámico, sobre todo aerodinámico. ¿Qué más os quería enseñar? Pues lo siguiente, a Ferrari. Ahora nos toca Ferrari, el F175. Esta es la caja de cambios vista, o sea, antes hemos visto la caja de cambios de Alpine vista desde el lateral, ahora la estamos viendo de frente. Esto de aquí arriba que estáis observando y todas estas piezas de aquí son parte de la suspensión trasera. Estos son un tercer elemento amortiguador, eso contiene dentro, o un tercer elemento, un tercer elemento amortiguador, lo he dicho bien. Cada equipo, repito, luego lo coloca donde, porque claro, depende de si utiliza un esquema pull rod o un esquema push rod.
Y eso es bastante significativo luego cuando observas la colocación de esos distintos elementos en el monoplaza. Porque ya digo que no es lo mismo un pull rod que un push rod. Primero por la forma, el tirante de la suspensión. Si es un push rod, va por encima del triángulo superior, y el tirante de la suspensión, si es una pull rod, va desde la parte alta de la mangueta a la parte inferior, a ese triángulo inferior de suspensión. En este caso ya veis que es pull, y que el Ferrari concretamente, bueno, pues coloca los elementos de suspensión, los coloca incluidos dentro del kart, o por lo menos lo más compacto posible en el cárter de la caja de cambio. Esos son los pines que veis que están aquí abajo, esos dos pines de sujeción, y los dos pines de sujeción también ahí, que esos van al motor. Eso se sujeta al motor, que el motor es la estructura que sujeta luego todo este conglomerado. Aquí dentro irían luego, que no se ven, ¿no?, porque todo eso va tapado, los ejes de la caja de cambios, todos los piñones y demás que se utilizan en la caja de cambios, y el mecanismo diferencial que estaría por la parte trasera. Eso es, ahí estáis observando también un rigidizador, estáis observando toda la suspensión, no toda la colocación de la suspensión trasera del Ferrari, y los brazos de suspensión que lo estáis viendo ahí. Este es el tirante pull, aquí lo tenéis, este de aquí y este de aquí. Eso que veis ahí también, que me podéis, por si me preguntáis, pero ya os adelanto, es efectivamente que parece una tuerca, es una tuerca, y lo que se hace es, con esa tuerca, girándola, aumenta o disminuye la altura del vehículo, es decir, cambia lo que en inglés se denomina ride height, o la altura libre al suelo, es como se cambia realmente. Moviendo esa tuerca hay una rosca interior, que es la que hace que se pueda, la tuerca lo que hace simplemente es, digamos, virtualmente alargar el brazo, ese brazo de ese tirante pull, o lo alarga o lo recorta, o lo acerca o lo aleja de la parte inferior. Así es como se eleva o se baja el vehículo. En estático, luego después las fuerzas aerodinámicas comprimirán la suspensión y lo bajarán algo más, pero en estático así es como se hace. Si tenéis alguna preguntilla o algo, no dudéis en ponérmelo por el chat, ya digo. Muy buena, Black Swift, bienvenido. Otra cuestión de Ferrari, aquí veis lo que es un tercer elemento. En este caso es un tercer elemento elástico, o en inglés le dicen spring, muelle, pero en realidad no es un muelle al uso, no es un muelle helicoidal, sino que lo estaréis viendo ahí dentro, en la carcasa. Dentro de la carcasa veis que hay como un montón de discos, que eso no son discos, son arandelas Belleville. Se utilizan ya de fibra de carbono porque ocupan, digamos que tienen menos masa. Empezaron utilizándose metálicas y ahora ya se utilizan de fibra de carbono. Se calcula más o menos la energía que es capaz de trabajar. Todo elemento elástico tiene una constante elástica que es la característica principal que tiene. Aquí se calcula la constante elástica de esas arandelas juntas, arandelas Belleville, repito. Pueden colocarse todas o enfrentadas una a una, o luego se hacen combinaciones, depende del circuito, porque estos elementos suelen ser fáciles de desmontar porque suelen ir con rosca. Se desmonta el cuerpo, se abre de aquí hacia allá y se introducen más discos o se retiran discos, dependiendo de la cantidad de energía que necesites, en este caso almacenar. Os recuerdo que un elemento elástico de la suspensión lo que hace es almacenar energía. Un elemento amortiguador lo que hace es absorber energía para que luego el elemento elástico no haga esa devolución de la energía de manera muy brusca. Mejor dicho, cuando el elemento elástico devuelve la energía, el amortiguador lo que hace es absorber parte de esa energía. ¿Y qué ocurre con el amortiguador? Porque se calienta. La forma en que actúa al final hace que se caliente. Ese calor pues se disipa y ya está. Y aquí por último pues ahí tenéis la conexión de las suspensiones traseras a las manguetas traseras. Y aparte de las suspensiones ahí va también los semiejes, ¿no? El palier.
Aquí tenéis la pull rod. Ahí tenéis la pull rod que se ve perfectamente aquí. Esos son conexiones de rótula, porque la pull rod sí necesita esa rótula y la parte trasera. En la parte delantera de las suspensiones, voy a volver a la imagen. Aquí. Las suspensiones delanteras de un Fórmula 1, sin embargo, no llevan rótula en la conexión. Las suspensiones delanteras de la Fórmula 1 van con un encaje, una unión articulada. Totalmente, o sea, sin rótula y sin nada. ¿Y qué es? ¿Por qué la rueda delantera sube? O sea, mejor dicho, el movimiento está muy limitado precisamente por eso. Y aquí lo que ocurre es que hay flexión y torsión de esos brazos de suspensión y es lo que permite que la rueda pues suba o baje. Eso los hace también muy rígidos, ahorra mucho peso, pero también luego da problemas en cuanto a la resistencia de esos elementos. Y bueno, al final es todo supeditado a lo que la aerodinámica exige. En definitiva, un Fórmula 1 es un vehículo que depende muy mucho de la aerodinámica, más que de otra cuestión. Y la mecánica se tiene que adaptar a esa aerodinámica. En el caso de los Fórmula 1, en la parte trasera sí llevan rótulas porque hay que hacer una transmisión de potencia a la rueda trasera que sea de la manera más eficaz y las menores pérdidas de energía posible. Por eso veis esas rótulas para conectar, para que el movimiento de la rueda no tenga problemas, la rueda pueda subir o bajar un poco más. Sin embargo, en la parte delantera no hace falta, es un eje solo directriz y por lo tanto, bueno, pues se hace más rígida, es una suspensión más rígida, simple y llanamente. Muchísimas gracias muchísimas gracias, Adrián, por esa raid. Muchas gracias y bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes todavía. A la hora no hemos llegado tampoco muy lejos. Vamos a ver que no se me escape aquí. Y por último, bueno, pues aquí el morro del Ferrari, lo mismo que os he dicho antes. Aquí, por cierto, curioso, parches de fibra de carbono. Se ve que han estado, cuando hicieron esta foto, han estado empalmando aquí porque habrán estado trasteando la parte interior y luego han vuelto a pegar, ¿no? Estas dos piezas. Además son muy parecidas, muy parejas. Seguramente, ya digo, esos trabajos se hicieron en ese momento, lo pegaron luego. Durante un gran premio, además, es muy curioso porque si pudierais estar dentro de un garaje de Fórmula 1 y sobre todo después de las sesiones de libre, el trabajo con la fibra de carbono es constante durante todo el fin de semana. Y los departamentos, los mecánicos, mejor dicho, destinados a ese trabajo, prácticamente están todo el fin de semana, entre comillas, pringados, arreglando pequeñas piezas. Porque sí, los equipos más pudientes llevan más piezas, ¿no?, para poder sustituir directamente. Los equipos menos pudientes no llevan tantas piezas y tienen que reparar más, pero todos al final terminan reparando. Porque un Fórmula 1 al final, las piezas de fibra de carbono, sobre todo las aerodinámicas, las estructurales no, pero las aerodinámicas son piezas bastante esbeltas y sufren con las salidas de pista, con el golpe de la gravilla, con otros golpes que puedan llevarse con los pianos, etcétera, pues sufren y se parten. Y esas piezas pues hay que repararlas. Al final pues termina siendo un trabajo bastante manual, porque ya digo que las fibras de carbono hay que trabajarlas luego de una manera bastante manual. Y esto que veis aquí, toda esta unión que veis aquí de la pieza, se hace con resina epoxi, un tipo de resina epoxi concreto que utilizan con esa fibra. Y ya digo que aquí seguramente estuvieron trabajando en el interior del morro para colocar lo que fuera y pegaron luego las piezas, simple y llanamente. Y luego ya se pone la cubierta para que quede más bonito y no se vea todo esto tan al aire, tan feo. Aquí esto me ha gustado mucho, esta imagen, porque es la parte trasera de lo que es la célula de supervivencia, que sería veis dónde está situado el halo y veis dónde hay un corte, ¿no? Os lo estoy señalando con el ratón. Espero que lo estéis viendo bien. Ahí veis que está aquí la roll hub, todo eso. Bueno, pues toda esta zona de aquí es donde se colocan los depósitos, el depósito de combustible, ¿no?, que va justo pegado aquí al cockpit. Y por debajo, en un hueco hecho ex profeso para ello,
no por debajo, o sea, no por debajo. Aquí en imagen veis la parte más baja del cockpit, o sea, por debajo no va a estar, pero en un hueco interior que está situado donde os estoy señalando y hacia adentro, ahí es donde se colocan las baterías, el famoso Energy Store, como lo llaman ellos, de donde se va a almacenar la energía eléctrica del que recoja, ¿no? Tanto la MGUK como la MGUH. Aquí veis esos pines, ¿no? Esos tornillos de sujeción donde luego se va a anclar el motor. Y luego después, bueno, todo esto irá tapado luego con paneles, ¿no? De fibra de carbono. Y aquí veis la roll hoop. Y este agujero que se le coloca, que esto es también por imperativo FIA, además exige un área mínima que hay que colocar, es para que se pueda pasar una eslinga por ahí y para izar el vehículo, para poder levantarlo con las grúas que veis en los circuitos. Y este señor, bueno, pues está aquí, seguramente está colocando cableado para sensores y demás. Todo esto que veis aquí también son sensores de temperatura. Luego después se estudian, una vez que el coche ya para, en el momento en el que para, pues se abre la tapa y se ve perfectamente por el color que tienen estas pegatinas a qué temperatura qué temperatura han alcanzado. Y aquí, también como curiosidad, estas estructuras de impacto lateral para absorber impactos laterales, que son también imperativos FIA, es decir, la FIA exige que tengan un diámetro X, una posición determinada dentro de una caja, ¿no? Más o menos de libre diseño, pero tienen que estar colocadas en esa posición. Es por lo que Mercedes aprovechó el año pasado del reglamento y colocó el soporte para espejo, utilizando esa estructura de impacto trasera en vez de hacer como el resto con pontones tradicionales. Como Mercedes llevaba esos micropontones, no podía sujetar los espejos ahí y por lo tanto pues tuvo que usar esas estructuras de impacto lateral, carenarlas y usarlas como soporte para espejo. Así que bueno, una idea ingeniosa por parte de los alemanes. Aquí veis, esto es una foto que me ha encantado, es la parte lateral del cockpit. Aquí veis esa estructura de impacto lateral, como os acabo de decir antes. Y aquí lo que estáis viendo es la entrada de aire del pontón. Y eso es el radiador, ¿no? Propiamente dicho, donde va colocado, veis que tiene también una tapa superior. Para que veáis, el aire entra por aquí y veis que tiene esas lamas, ¿no? Bueno, pues esas lamas están hechas en proceso para que el aire de la manera más natural posible vaya saliendo hacia arriba y saque todo ese aire caliente, pero sin generar más resistencia aerodinámica de la necesaria. Porque al final un radiador genera mucha resistencia aerodinámica. No tanta como genera una rueda, pero genera resistencia aerodinámica. Entonces eso es lo que tienes que tratar de evitar por todos los medios, o tratar de reducir a la mínima expresión. La estructura de impacto lateral inferior, que la veis aquí, por cierto, aquí la superior. Eso luego se prueba en los crash test que se hacen. Estos son, aquí veis en el cockpit los paneles sandwich laterales. Estos paneles sandwich son más gruesos de lo que suele ser habitual en otras partes del monoplaza, precisamente para eso, para soportar esos impactos y para soportar también el peso del halo. La parte superior del cockpit también va reforzada ahora por el halo. Y bueno, una foto que me ha parecido muy interesante. Aquí ya os digo, aquí veis el radiador de la parte izquierda del Ferrari y las tapas de fibra de carbono que se van colocando, pues bueno, pues para luego hacerlo todo esto aerodinámico. Y ya veis que aquí ya se inicia esa forma, ¿no? Esa forma de bañera, se nota perfectamente aquí en esta parte. Y una foto muy chula, la verdad, muy muy chula, porque se ven muchísimas cosas en esta imagen. Veis aquí el buje de la rueda delantera. Ahora después os enseñaré fotos muy interesantes de eso. Y aquí la famosa Power Unit. Estaría todo, la unidad de potencia, estaría todo colocado como veis. El radiador veis dónde va. La entrada esta es la entrada, ¿no? del pontón. Ya lo que es el panel exterior de ese pontón. Aquí lo veis sin panel exterior. Esta sería la entrada de aire igualmente. Este ya es el panel exterior. Y estos son los conductos o sea, la admisión de aire se realiza por aquí. Esto luego va hacia la zona del plenum del motor, pero se desvía hacia el turbocompresor.
Una vez que ha pasado por el compresor, se lleva al intercooler, al intercambiador aire-aire, para enfriar un poquito ese aire antes de que realmente entre en los cilindros. Y esto que veis aquí es una zona de expansión de ese aire frío que viene por aquí y viene por aquí. ¿Para qué? Para que vaya a cada bancada de cilindros. Un motor, son motores en V, os recuerdo, y tienen 3 cilindros en un lado, 3 cilindros en el otro. Entonces, por eso se dividen estos dos tubos, por eso esos dos tubos de fibra de carbono que llevan ese aire. ¿Qué te interesa en un...? ¿Por qué esos tubos son tan gordos? Bueno, pues porque realmente en la admisión del motor lo que te interesa es tener... Lo mismo que los colectores de escape, te interesa que sean más estrechos para que por efecto Venturi los gases de escape salgan con más velocidad. Si te interesa en la admisión que sea el mayor caudal de aire posible para tener más potencia, para que tu motor dé mayor rendimiento termodinámico y también dé mayores prestaciones. Entonces por eso se hacen esos tubos así tan gruesos en los colectores de admisión. Todo esto son entre cableado y tubos de transporte de fluidos, tanto de fluido de refrigerante como hidráulico, etcétera, etcétera, pues para accionamiento incluso del accionamiento de las válvulas neumáticas, también para transporte de ese aire comprimido. Que las botellas de aire comprimido suelen ir situadas también por el lateral. Se suelen colocar más o menos a la altura de donde se suele cargar la gasolina. Por si hay que hacer una carga rápida de ese aire comprimido, se hace más o menos a esa altura, aproximadamente. Sí, no me preguntáis, estoy viendo... Hola, Striker, bienvenido. Me preguntáis, estoy viendo que si no tiene filtro de aire. Sí, sí hay filtro de aire. Una vez que llega pasa por el plenum del motor, hay un filtro de aire ahí en ese plenum, y una vez que pasa por el filtro, entonces va al turbo, va al compresor en este caso concretamente, y a partir de ahí ya se va moviendo al resto de lo que necesite, ¿no? El motor. Sí, necesita. Lo que pasa es que los filtros en este caso los habréis visto en los motores antiguos, y se sigue utilizando una malla metálica bastante parecida a la de un colador de casa. No es igual, ni mucho menos. Menos mal que además sería contraproducente utilizar la malla de un colador. Pero es bastante parecido, y es precisamente para que no haya una reducción muy alta de esa presión del aire que entra, de ese aire frío que entra. Entonces sí, pero sí llevan filtro, necesita filtro de aire. Y bueno, ya digo, ahí veis los colectores de escape que parecen gruesos, pero en realidad es toda la capa de protección que llevan, y también aislantes del calor para que no afecten luego a las piezas de la carrocería que van por esta zona. Entonces, realmente lo que es el tubo en sí de titanio, de Inconel mejor dicho, ese tubo es bastante más estrecho, y se hace así para eso, para que el aire, para que los gases de escape salgan de una manera mucho más eficaz y se limpie mejor el pistón antes del siguiente llenado. Aquí este es del Red Bull, este es el morro del Red Bull, como estáis viendo, veis esas entradas de aire. Aquí veis lo mismo, estas piezas están cortadas y pegadas. O sea, se coloca primero la electrónica, se pasan todos esos tubos de medición de presión que llegan aquí a esta zona central del morro, y se coloca a modo de registro. Luego después esto se tapa, lo veis aquí, veis ahí toda esa resina que se le ha echado por aquí por el lateral. Se nota que este está más limpio porque esto viene de fábrica. Si tienen luego que volver a abrir, pues se verá más sucio, no se verá de esa manera, porque ya has tenido que trabajarlo de una manera más rápida. Pero como luego esto va todo tapado por el panel superior, entonces todo esto no se ve, y aerodinámicamente luego no afecta. Un segundo que lo pasa muy rápido. Esta es la foto que yo quería que vierais. Esta es la valve head, esta es la valve head del equipo Red Bull. Aquí tenéis el depósito de fluido. Red Bull, lo que ocurre es que coloca el mecanismo de dirección en la parte inferior. Todo esto ya está tapado por los paneles, es decir, aquí los mecánicos han terminado de trabajar seguramente en esta zona y ya lo han tapado todo. Y estos son los pines de conexión, que suelen ser 4, a veces son 6, del morro del monoplaza. Aquí llegan, veis que llegan los mecánicos con la llave. Una vez que colocas el morro, la llave da un giro de un cuarto de vuelta, creo recordar que es, o media vuelta como mucho, y ya estaría totalmente pillado. Recordaréis de un gran premio, creo que fue, no recuerdo qué equipo fue, a lo mejor vosotros lo recordáis mejor, creo que fue el equipo Mercedes,
que uno de los mecánicos no apretó bien ese, o no había terminado de apretar bien el pin, y soltaron el mecánico que tenía el coche, lo soltaron en el gato, y claro, como en la parte delantera del morro hizo presión, uno de estos pines, no recuerdo bien si era este o este de aquí o estos dos, no estaban bien sujetos y al final terminó por partir. Que lo que partió no fue la bulkhead ni fue nada importante, simplemente partió estos panelitos que son muy finos de fibra de carbono que se colocan por la parte superior para tapar todo ese entramado. Pues eso fue lo que partió básicamente, un panelito que posiblemente no supere el milímetro de grosor aproximadamente. Y claro, eso es realmente muy muy fino y claro, eso parte con mucha facilidad. Aquí veis el radiador del Red Bull. Esto es un intercambiador de calor, de agua en este caso. Agua o aceite podría ser. Algunos son mixtos incluso. Utilizan la mitad para agua, una parte para agua, perdón, y otra parte para aceite. Son en aluminio, todos se fabrican en aluminio. Normalmente esto lo fabrican proveedores externos todos. Y el tema, pues que hay que tratar de hacerlo que ocupe el volumen mínimo imprescindible, pero que además sea eficaz, o sea que realmente mantenga controlada la temperatura del motor. Lo que no puedes consentir es que la temperatura del motor se te vaya de madre. Pero ya digo, todos están fabricados en aluminio. El aluminio además ya sabéis que es un buen material porque pesa relativamente poco y además disipa muy bien el calor, mejor que el acero. Aquí es el fondo del monoplaza, en este caso es una comparación entre el fondo del Red Bull y el fondo del Ferrari. Pero bueno, no sé si lo estáis viendo muy bien o no, porque la imagen es estrechita, pero tampoco es algo que considere que sea muy importante. Aquí veis esto también es del Red Bull, es la parte trasera. Aquí estamos viendo, o sea, lo estamos viendo desde atrás, es decir, la zona de deformación trasera estaría aquí, donde os estoy señalando. ¿Veis dónde está aquí este tensor? Eso va directamente a esa estructura de deformación trasera. Esta es la estructura donde se sujeta la salida de gases de escape, ese tubo final de gases de escape, que está regulado por la FIA, tiene que ser de sección circular, tiene unas medidas mínimas y máximas y una longitud mínima y máxima. El ala trasera iría también anclada en parte a esta estructura de aquí que veis y a los laterales por los endplates. Se sacaría de esta parte de aquí, de los laterales, saldrían los endplates y de esta parte central saldría ese brazo central que rigidiza el plano principal del ala trasera. Y esto que estáis viendo aquí es todo el mecanismo de suspensión interna. Estos son los balancines, los rockers, que lo que hacen es cambiar la dirección de la fuerza. Cuando la rueda se levanta, el push, en este caso es push rod, no es como el Ferrari, el push empuja, que por eso se llama push, en esta zona de aquí. Entonces lo que hace el rocker es cambiar la dirección de esa fuerza y transmitirla al elemento elástico, en este caso que estará situado por aquí, por esta zona de aquí más o menos. Y este rocker igual, lo que hace es transmitir precisamente ese movimiento. Luego los elementos amortiguadores van conectados por aquí, por la parte inferior, porque se conectan a ese elemento elástico para que el elemento elástico no devuelva toda esa energía, porque el coche sería pues una auténtica mecedora. O sea, lo del porpoising quedaría en nada al lado de eso. ¿Qué más? Aquí tenéis una carcasa de disco de freno abierta. Veis aquí la pinza que está desmontada y toda la parafernalia que llevan dentro. Esto lleva 200.000 sensores. Bueno, no son 200.000, entenderme, es una exageración, pero lleva un montón de sensores, un montón. Y este es el buje de la rueda. Aquí es donde iría la tuerca. Veis esos pines, eso es para ayudar al centrado de la tuerca, para ayudar a que cuando la pistola llega centre la tuerca y de alguna manera se evite el trasroscado de esa propia tuerca. Sabéis que las tuercas son de aluminio y esto no es de aluminio, esto está fabricado en aleación creo que es de acero. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que el filete del tornillo interior siempre es más duro que el filete interior de la tuerca. Además es lógico y normal, porque si yo tengo problemas con la tuerca,
puedo partir la tuerca y conservo el buje de la rueda. Bueno, luego ocurrió, es verdad que en una carrera eso sería perder la carrera, pero no tienes que tirar ese buje. Una tuerca vale mucho menos dinero que todo este conglomerado, el cubo de la rueda, el buje, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, pues aquí tenéis esto. Esos son arandelas. Esta foto es que no me había fijado yo antes bien. Esos son arandelas. Y todo esto es la parte inferior del monoplaza, lo que se conoce como la quilla, ¿no? Ya sabéis que la bandeja del T ahora actual es bastante más estrecha de lo que era anteriormente y más corta. Y esto es para precisamente, bueno, pues controlar un poco ese movimiento de esa bandeja. Esto es un elemento elástico realmente, lo que hace sujetar. Y esos son arandelas, que se han colocado ahí precisamente para eso. Esto es un conector de algún tipo de fluido y demás parafernalia, tanto eléctrica como de fluido. Y aquí tenéis una de las fans, de esas pletinas laterales, que hacen el venturi interno para que luego el aire pues tenga un paso mucho más rápido por esa zona. Perdón, que me he adelantado y queda una foto aquí. Bueno, aquí veis una imagen de la entrada del lo que es a la Power Unit, en este caso la de Honda. Veis ese intercooler que está situado por la parte superior de la entrada del snorkel del monoplaza, del air intake. Ese intercooler estoy completamente seguro de que es un intercambiador para refrigeración de aceite. Y se coloca ahí en la parte superior y se hace más pequeñito precisamente pues para compactar más todo el lateral, hacerle la cintura más estrecha al monoplaza. Y bueno, imágenes muy interesantes a nivel mecánico, se ven muchas conexiones. Un monoplaza de Fórmula 1 necesita muchísima electrónica y necesita la potencia hidráulica para poder hacer funcionar muchos de sus sistemas. Sin esa potencia hidráulica, perdón, que me he vuelto a salir ahí. Sin esa potencia hidráulica no podría funcionar. De hecho, ya sabéis que cuando un monoplaza pierde la hidráulica, prácticamente el monoplaza se queda parado. Y aquí veis la Valhead de nuevo, pero sin estas de Red Bull de nuevo. Y aquí la veis sin todos esos paneles de fibra, ¿no? Aquí veis los pines que os he dicho antes. Veis que son 6 en realidad. Los que se veían antes eran 4, pero son 6 en realidad. Están los dos de abajo también. Y este es el mecanismo de dirección de Red Bull, que Red Bull lo coloca en la parte inferior. A Red Bull le interesa colocarlo en la parte inferior, ya está. No creáis que hay una ganancia sustancial por llevarlo abajo o arriba. Sí es verdad que hay ventajas e inconvenientes, como en todo en la vida, pero en el caso concreto de Red Bull pues lo lleva abajo. En este caso concreto también han optado por llevarlo abajo, seguramente porque la suspensión delantera es una tipo pull rod. Entonces así llevas todos los pesos, además de como también tienes que situar el elemento elástico en la parte inferior, los amortiguadores, etcétera, todo lo tienes que compactar ahí. Concretamente Red Bull, además, el elemento elástico en el eje delantero, como la mayoría de equipos, utiliza barra de torsión, ni siquiera lleva lleva el tercer elemento elástico, que es el que lleva las arandelas, pero ese sirve para cuando el monoplaza está sujeto a fuerzas aerodinámicas enormes, ¿no? Cuando va muy rápido y el monoplaza se aplasta. Entonces ese tercer elemento elástico es el que se encarga de que el monoplaza no baje demasiado. Sin embargo, el elemento, ya digo, el elemento elástico, el que trabaja en el roll y en el giro, ese va situado en la parte inferior y esa es la barra de torsión. Es una barra de torsión, una barra rígida, bueno, semi-rígida, mejor dicho, que une la suspensión izquierda con la derecha o viceversa. Y en este caso, como todo va situado en la parte inferior, todo se compacta. En el caso de Red Bull, lo que es el centro de masas concretamente de estos elementos, pues se baja bastante. Con la pull rod, además, es muy interesante porque la pull rod, el centro de balanceo suele elevarlo con respecto a la push rod y entonces es conveniente llevar esas masas a la parte inferior. Ya digo, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En el caso, repito, de Red Bull, pues eso, la pull rod hace que el centro de balanceo aún suba un poco de su altura y eso no es bueno para el giro, pero lo compensas con otros aspectos. Al final, pues la ingeniería es eso, ¿no? Tienes que ingeniártelas para solucionar los problemas. Aquí veis la barra de torsión donde va situada, por cierto, que no lo he dicho antes.
Y nada, muy interesante la verdad, porque, sobre todo por lo compacto del sistema. Red Bull siempre ha hecho esta zona muy muy compacta. Aquí de nuevo veis lo de lo que os decía antes del intercooler. Esta es la parte de la admisión de aire del motor, y aquí tenéis un intercooler en la parte superior, que es para eso, para aceite seguramente, y se coloca ahí precisamente para eso, para luego poder compactar mucho más toda esa zona. Aquí veis la culata del motor Honda, con ese rigidizador que llevan prácticamente todos los motores para darle más rigidez, para que luego pueda hacer el soporte estructural de una manera más eficaz. Y aquí los mecánicos llevan el ala trasera, por cierto, que seguramente la van a acoplar ya a la parte trasera, o supongo que sí, por lo que estoy viendo en la imagen, que está todo están montando seguramente, y eso va a ir ahora a montarlo a la parte trasera. Aquí veis el radiador de agua, que veis que es bastante más largo. Los pontones del Red Bull son diferentes, ya sabéis, cada uno utiliza lo que le interesa. Y bueno, en este caso concreto, bueno, pues Red Bull le parece bien esta disposición. Y nada, ya digo, bastante interesante. Conexiones de fluido, todo, mucha conexión de fluido. Aquí se ve poco eléctrico, porque realmente la mayoría son raccords de eso, de fluido. Y bueno, creo que es una imagen bastante curiosa. Y aquí veis el fondo del Red Bull, por cierto. El fondo del Red Bull, que siempre ha estado bajo el punto de mira, ¿no? Claro, por esos detalles. Y tiene detalles muy curiosos. Todos los fondos de los coches con efecto suelo son relativamente sencillos con respecto a lo que había hace tiempo. Lo que sí es muy curioso observar cómo cada uno ha resuelto el tema del porpoising, y sobre todo cuando se introdujo la nueva directiva que hizo que se cambiaron, ¿no?, las reglas un poco. Pues a priori se suponía que iban a beneficiar a Mercedes, pero al final a quien beneficiaron realmente fue a Red Bull, porque aumentaron las alturas libres al suelo. Y aquí tenéis ese escalón con el que trabaja Red Bull, que es un poco más brusco que otros equipos. Es decir, aquí hacen el Venturi como todos, porque eso es por normativa, pero luego la expansión la hace de una manera mucho más brusca. Quizás ese es uno de los grandes secretos de Red Bull, ¿no? Y este escalonamiento que hay aquí también del fondo, que hace que aquí se generen vórtices que energizan ese flujo, y por lo tanto hacen que no sea tan fácil, que no se pierda, ¿no?, esa energía de ese flujo, para que pueda generar más presión, más carga aerodinámica en esa zona. Esto también son los famosos recortes que se estuvieron haciendo, pues para evitar el porpoising precisamente, y para aliviar presión en esta zona concretamente, para conseguir que el coche, bueno, pues por lo menos no tuviera tanto cabeceo, pero es bastante complicado, y de hecho la FIA ha tenido que tomar carta en el asunto y va a elevar de nuevo los fondos un poco más de lo que ya estaban. Y aquí por último, pues un recopilatorio de suspensión trasera. Aquí la veis ya con la tapa de motor, veis que ya va bastante más tapada. Aquí es prácticamente la misma zona, son las tres fotos de la misma zona, unas más alejadas para ver más elementos y otras más cercanas pues para ver más detalles. Bastante interesante, ya digo, la cuenta de Nicolas Carpentier está muy muy bien. Y aquí el amigo Craig Scarborough, Tech, que ya sabéis que para las nuevas unidades de potencia del año 2026 van a seguir teniendo en potencia combinada alrededor de 1000 caballos de potencia, algo más de 1000 caballos de potencia, y pretenden que siga siendo igual. Lo que pasa es que la MGUH ha sido eliminada. Entonces, claro, ahora hay que hacerlo todo con la MGUK. Entonces, en la imagen veis la diferencia con respecto a 2014. Veis todo eso. Ahora solo va a ser una MGUK de 350 kW. Bueno, Craig lo ha colocado aquí, luego cada motorizador y demás colocará, porque la FIA no te exige una colocación, o por lo menos a priori no debería de exigir una colocación en un sitio concreto. Conectada, eso sí, al mecanismo, a la transmisión del motor. La batería ahora tendrá que ser seguramente tendrá que tener más potencia, porque a fin de cuentas estamos alimentando un motor eléctrico ya de 475 caballos. Actualmente estamos en 160 caballos, en 120 kilovatios. Vamos a pasar a 350 kilovatios. Es una auténtica barbaridad. Así que
Aquí dice, ¿crees que irá introducida dentro del monocasco? Es posible que sí, que a lo mejor la FIA exija que vaya por seguridad. Ya veremos, no lo sé, eso no, yo no sé si me aventuraría tanto, pero sí, supongo que sí. Craig Scarborough suele estar muy bien informado. Ya veis el motor, como la MGUH ha sido eliminada. Y una cosa muy curiosa es que una vez que hemos eliminado el MGUH, la FIA va a exigir que el turbo ya no vaya dividido. O sea, ya no va a permitir eso de que el turbo vaya dividido. El turbo va a ir como en los coches de calle, como en tu coche de calle. Compresor y turbina juntos. Eso va a ser una cosa muy curiosa, porque va a hacer que el rendimiento del compresor, o sea, ese aire, haya que enfriar más ese aire para introducir, antes de introducirlo en los cilindros. Eso a priori se supone que va a ser pérdida, pero ya veremos a ver cómo los equipos se las apañan, ¿no? Aquí lo veis, ¿no? Esto es un turbo dividido. Aquí tenéis la parte de la turbina, la parte del compresor, la MGUH, que va unida al compresor. Eso es muy bueno porque así el motor eléctrico en generación no se calienta tanto y es mejor, ¿no? Y luego dividido, claro. Luego después, entre medias, ese eje, pues va el motor, básicamente. Se sitúa dentro de la V y ya está. Aquí tenéis... Esto está también prohibido. La admisión variable, los sistemas de admisión variable. El alzado y la apertura y cierre de válvula, lo que es el alzado de válvula, eso es fijo por reglamento ya, pero de momento se permiten lo que son lo que estáis viendo aquí. Los conductos de admisión de longitud variable, eso ya se va a prohibir. Es decir, el conducto de admisión va a ser fijo, va a ser una estructura fija. Bastante interesante también todo eso de reducción, porque la FIA lo que quiere es poner el énfasis en el tema eléctrico, es decir, más eléctrico y menos el térmico. Bueno, ya veremos a ver cómo funciona. Y de todas maneras, de aquí a 2026 todavía pueden cambiar muchas cosas. Y bueno, ya por último, ahora ya sí, enseñaros, porque son una serie de imágenes que son muy chulas, los sistemas de freno de los diferentes Fórmula 1. Aquí tenéis Bueno, antes de enseñaros esto, perdonadme, voy a apagar aquí, eso es. Voy a enseñaros el diagrama de flujos que se pretende para 2026, que por eso digo que quieren darle más preponderancia a la parte eléctrica. Aquí veis lo que es la batería. Seguimos con lo de los 4 megajulios, etcétera. 9 megajulios ahora que se van a necesitar, es lo que ha tasado la FIA, ¿no? de ese trasvase de energía del control electrónico, desde la MGUK pasando por ese control electrónico hasta la Energy Store, que son 350 kilovatios de potencia lo que va a tener ahora la MGUK. El motor, lo que alimenta el motor, cómo la MGUK actúa con el motor, y la limitación de energía, por supuesto, de ese flujo de energía entre la batería y la MGUK por vuelta, de ese flujo de energía por vuelta. Esto también va a tener una consecuencia, y es que lo que he dicho antes de los frenos traseros, necesitas ahora necesitas no 4 megajulios, vas a necesitar 9 megajulios para regenerar energía. O sea, va a tener que recolectar, mejor dicho, 9 megajulios. Entonces, el freno motor eléctrico va a ser mucho más potente que el que es ahora. Y eso va a haber también que estudiar la aerodinámica adecuada para que las ruedas traseras no se bloqueen, porque en el momento en el que un monoplaza de Fórmula 1 bloquea las ruedas traseras en una frenada, pues el piloto está totalmente fuera del circuito. Así que todo eso habrá que controlarlo de alguna manera, y seguramente será electrónica, como los sistemas de control de tracción, los sistemas ABS, etcétera. Todo eso está prohibido desde hace... El ABS concretamente desde el año 94, y los controles de tracción están prohibidos desde 2000, creo que el último año que se usaron fue 2008 como tales. Así que, en fin, ya veremos a ver cómo se las apaña la FIA para que para que este diagrama de flujo de energía se cumpla. Tienen tiempo, desde luego, pero es un reto bastante impresionante. Y bueno, ya os voy a enseñar eso, las imágenes de los frenos, que
muchos de ellos no volveremos a verlo en 2026, seguramente serán diferentes, pero bueno, es interesante. Estos son los récords de entrada de fluido y de salida de fluido. Estos son los diferentes, aquí veis los diferentes pistones de la pinza. Esto es una pinza de freno que tiene que estar fabricada en aluminio, en aleación de aluminio, que tiene un módulo de Young determinado. Es decir, tiene que ser un material en concreto para que no haya aleaciones raras, para buscar pesos muy reducidos y una resistencia adecuada. Entonces, es una aleación de aluminio que se puede usar, es convencional, entre comillas, ¿no? ¿Por qué son de aluminio? Bueno, pues porque el aluminio disipa mucho mejor el calor que cualquier otro material metálico. Entonces, es bastante interesante y además trabaja bien con el calor de los frenos, no... Lleva todas estas aberturas precisamente para eso, para que pueda disipar bien el calor y que los frenos no derritan el aluminio. O por lo menos, más que derretirlo, no lo ablanden y termine la pinza por doblarse o partirse. Aquí veis los pistones por dentro de esa pinza. Ya digo, las pinzas de un Fórmula 1, las delanteras son enormes porque se necesita mucha capacidad de presión. Las traseras ya cada vez son más pequeñas, porque ya no se necesitan esas capacidades. Son pinzas de 6 pistones, si no recuerdo mal. Creo que la normativa, no recuerdo bien si especifica o no el número de pistones que tiene que tener una pinza, pero por lo menos las que yo he visto son de 6. No sé si está especificado o no, ya os digo, eso no lo puedo decir porque no tengo la norma delante. Y aquí veis, esta es la pastilla de freno. Os digo, la pastilla de freno y el disco de freno están fabricados con el mismo material. Esto es así porque si fuera la pastilla de freno de ferodo y el disco de fibra de carbono, el ferodo ardería. En el momento en el que alcanzara una temperatura superior, como alcanzan estos discos, el ferodo terminaría ardiendo y perderían la pastilla antes de terminar la primera vuelta. Así que es totalmente contraproducente. Tienes que utilizar un material que sea de carbono también. Veis el grosor de la pastilla, bastante interesante. Lo digo porque estos alojamientos que veis aquí son los de los pistones, realmente donde empuja, ¿no?, a la pastilla para que muerda el disco. Una de las pastillas, como la pinza, ya veis, el disco iría situado aquí en medio y lo que haría es morder, lo mismo que una mandíbula, y muerde el disco por los dos lados. Y ya veis que la pastilla es también bastante gruesa. Eso se hace así adrede, vamos. Un coche de Fórmula 1 necesita realizar muchísimas frenadas a lo largo de una carrera y este material tiene que durar hasta el final. Así que la FIA exige también un grosor mínimo de disco y de pastilla, precisamente para controlar todo eso. Y el tema de que tenga que ser de carbono la pastilla también tiene un inconveniente, y es lo que hace que los discos de carbono necesiten una temperatura mínima de funcionamiento. Voy a seguir pasando mientras os explico. Un disco de carbono, ya lo he dicho otras veces, lo vuelvo a repetir, necesita un mínimo de 350 grados para ser eficaz. Esos 350 grados se obtienen conforme el piloto está pisando y se realiza la primera mordida. En los primeros 0,2-0,3 segundos de frenada, como mucho, ya se tiene que haber obtenido una temperatura superior a esos 350 grados. El disco de freno empezará entonces, el rozamiento ya con esa temperatura, el carbono, el material de la pastilla y el material del disco ya sí empezarán a ejercer la suficiente fricción para que empiece a frenar. Alrededor de eso, ya digo, de unas 2 décimas de segundo aproximadamente. Aquí veis de nuevo la pinza. Ya veis la mano del mecánico, la pinza es bastante grande, ¿no? Y aquí la veis con la pastilla introducida, ¿no?, dentro de la pinza. El sistema en base es igual al de tu coche de calle, al de tus discos de freno de tu coche de calle. Funciona exactamente igual. Las presiones que se usan no son las mismas. En un coche de calle no se necesitan 80 o 90 bares de presión para frenar. Y ya digo, pues bueno, ahí tenéis la entrada de fluido y la salida, que están por aquí abajo. Y bueno, a mí siempre me gusta observar, sobre todo porque cada fabricante, dependiendo de si los frenos son Brembo, Halcón, etcétera, pues escoge unas formas muy parecidas pero diferentes también a la hora de refrigerar, y luego también depende de
como sea esa carcasa que colocan los equipos para mantener el disco lo suficientemente caliente, pero también con esas aberturas y canales para que el aire fluya y vaya de una manera mucho más eficaz. Muchísimas gracias, Sergio, por esa raid. Muchas gracias y bienvenidos al canal a los que hayáis venido con Sergio. Y muchas gracias por el seguimiento, que estoy viendo que se han incorporado Barrada 20 y ¿cómo se llama? Invio XI. Bueno, pues bienvenido también al canal y espero que os guste. Estamos hablando aquí de frenos de Fórmula 1, así que muy buena fuente del cierzo. Ya digo que el tema es muy interesante de estudiar, lo que son las pastillas y la carcasa, ¿no? El tambor, para que el disco de freno se mantenga un poquito más caliente. Aquí veis, está muy bien hecho también aquí veis cómo entra el aire, ¿no? Teóricamente. Esos 3 canales diferentes para evacuar el calor. Para que el calor que genera el disco cuando la pastilla está ejerciendo presión, pues se pueda evacuar. Todos esos agujeros, el aire sale por esta parte de aquí. Y luego, como sabéis que las llantas este año son lenticulares, van tapadas con esa tapa de fibra, llevan una abertura que es también obligatoria por la FIA en una posición concreta, esas aberturas, y por ahí es por donde se escapa ese aire caliente. Aquí veis otro totalmente diferente, otro sistema diferente. Este es el de AlphaTauri. Aquí veis el sistema de Red Bull, como los canales son diferentes también para refrigerar. Me da la impresión de que son más pequeños, pero puede ser que aquí no esté montado totalmente y el de AlphaTauri sí haya más piezas montadas, pero a priori da la impresión de que Red Bull juega un poco más con unos márgenes más estrechos, ¿no? Las pinzas, como veis, van situadas siempre en la parte inferior. Eso es también por el tema de las masas no suspendidas y por el tema de rebajar todo lo que se pueda el centro de gravedad particular de cada conjunto de elementos, el centro de masas, ¿no? Entonces, por eso la pinza va situada siempre en esa parte inferior. Aquí veis la de este sistema de Mercedes. Y bastante curioso también esos canales. Todos los equipos diseñan todo esto pues para intentar ser lo más eficaces posible a la hora de enfriar el monoplaza. A la hora de enfriar, mejor dicho, el freno, ¿no? El disco de freno. Aquí veis, bueno, esto es un disco de freno para que veáis también el tamaño, es bastante generoso. Y esto de aquí, que es el buje donde se sujeta el disco, donde luego va al buje de la rueda, ese cubo del disco, pues ese cubo se fabrica en los coches de calle que llevan este tipo de discos, se fabrica en acero inoxidable, porque el acero inoxidable da la suficiente resistencia química al paso del tiempo y da la suficiente resistencia mecánica. En Fórmula 1 se utiliza aluminio, porque como el coche primero evacúa muy bien el calor, el aluminio tiene suficiente resistencia porque se utilizan aleaciones bastante interesantes, y porque luego después el aluminio y titanio, y luego después porque claro, todo esto se sustituye gran premio a gran premio, entonces en realidad no necesitas que te dure toda la vida útil, o sea, en este caso toda la temporada. Ahora, en la calle sí, en la calle necesitas que te dure toda la vida útil del vehículo. Y entonces, pues no necesitas un material que sea capaz de soportar esos rigores. Se suele usar el acero inoxidable para ello. Aquí veis ya situado en el buje, veis también todos esos agujeros. Repito que cada equipo tiene o sea, esto es como dice mi padre, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada equipo pues busca su sistema para evacuar el calor de la manera más eficaz posible. Todos los discos de freno sabéis que llevan agujereados. Esos agujeros están controlados por la FIA. Es obligatoriamente, como el espesor del disco es obligatorio a 28 milímetros y los agujeros tienen que tener 3 milímetros de grosor, prácticamente están bastante limitados. Hay equipos que se las apañan para meter un poquito más, otros menos, y dependiendo de las formas que quieran darle al disco, a esa cara lateral del disco, mejor dicho.
Por cierto, una curiosidad de los discos de freno es que se fabrican bastantes semanas antes de cada Gran Premio. Es decir, el fabricante del disco de fibra de carbono, de los discos de carbono, necesita al menos un par de semanas para poder tenerlos bien. Y otra curiosidad de estos discos es que las superficies, como sabéis, os he dicho antes, las pastillas son también de fibra, de material carbono. A la hora del primer uso que se le da a los discos, esa primera capa superficial cuesta trabajo frenar. Entonces el piloto en la vuelta de formación o en la vuelta de calentamiento tiene que hacer algunas frenadas más o menos fuertes, calentar el disco y que esa primera capa se cure un poquito, para luego después que el disco dure bastante. Porque si no, se puede, sobre todo con temperaturas muy bajas, los discos de carbono tienden a cristalizar esa superficie y el disco queda inservible porque no hay fricción suficiente. Y además de volverse más frágil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso todos los equipos lo tienen en cuenta y lo trabajan. Pero no sería el primero que le ocurre que tiene que sustituir unos discos una vez que el piloto ha vuelto de la vuelta de prueba, de formación, porque ha tenido un enfriamiento ese disco no adecuado, o un calentamiento no adecuado, mejor dicho, y esa superficie ha quedado tocada. Todo eso se mide con sensores. Dentro de ese cubo de la rueda, dentro de esa carcasa que se coloca de fibra de carbono, hay bastantes sensores de temperatura y de presión que van midiendo, y ahí es donde se comprueba si realmente el disco está funcionando como debe o no. Y muchas gracias por transmitir conocimiento. Para mí también es un placer. Para mí es un placer transmitirlo, realmente, os lo digo. Disfruto mucho haciendo este tipo de vídeos. Tengo una barbacoa igual. me imagino cómo es la barbacoa, Isma. Seguramente. Por cierto, bienvenido, Paul. Bienvenido al canal. Y nada. Ya digo que es muy interesante. Además, sobre los discos de carbono se podría hablar largo y tendido también. Es bastante interesante. Y ya por último, esta imagen que me ha encantado. Este es el Ferrari del año 2006. Veis esos agujeros, ¿no? Y veis el disco de freno. Y veis el disco de freno actual del Ferrari de 2022. Es una barbaridad lo que han evolucionado. Tanto en la fabricación, el grosor es mayor, lo estáis viendo, etcétera, etcétera. O sea que esta imagen me ha encantado. Pero ya veis que ya entonces, fijaos estos conectores para controlar las temperaturas. Aquí es que está tapado porque no se ve. Está todo esto tapado por esa carcasa, que por cierto está un poquito descascarillada la pintura. Pero sí, todo eso ahí va también, toda esa sensorica, ¿no? de pues, temperaturas y demás. Sobre todo temperaturas, que es muy importante que a los discos de freno trabajen a una temperatura adecuada. Aquí lo tenéis más ampliado, el de Red Bull, y aquí tenéis ese cubo interior que es donde se sujeta el disco al buje de la rueda. Y aquí veis dos discos de Haas. Por cierto, el equipo Haas, que ya sabéis que tuvo problemas con sus discos de freno hace unos años, y fue precisamente por eso que os estoy comentando. Cuando hay un fallo en la fabricación, es muy difícil de solventar porque normalmente ya digo que los discos necesitan un tiempo de fabricación mínimo y una curación. Y si no se hace adecuadamente, pues puede haber fallos. Incluso los discos de freno tienen un problema, y es que como son material cerámico, la trazabilidad tiene que estar garantizada, pero hay que controlarlo mucho el proceso de fabricación, porque puede ocurrir que dos discos de freno tengan algún defectillo, uno en un sitio, otro en otro, y esos defectos puedan producir fracturas. No es lo normal, los procesos se controlan muchísimo, pero no sería la primera vez que ocurre que algún piloto pues se le rompe un disco de freno. Creo recordar Rosberg con el Mercedes hace ya años que se le partió un freno trasero, si no recuerdo mal. Ya digo que no. ¿Eres ingeniero mecánico? Sí, esa es la carrera que yo estudié, ingeniería mecánica. Estoy atendiendo. Muchísimas gracias, Guille. Sí, totalmente, Isma, totalmente. Y nada, pues por mi parte, pues nada más que comentar. Ya esto era sobre todo, quería comentaros lo de los discos de freno, y sobre todo
quería llegar al final con esto, con esta diferencia entre este disco del año 2006 y este disco de ahora. Es una diferencia brutal en el proceso de fabricación. Por cierto que para moldear un disco, para fabricar estos agujeritos, hay que introducir uno a uno todos esos pasadores. Porque esto de aquí son también pasadores, pero son más grandes. Por eso se fabricaba así, ¿no? Pero claro, todo esto son pasadores muchísimo más pequeños. O sea, eso no se un disco de freno no se taladra. Un disco de freno se tiene que fabricar en el moldeo. Hay que introducir esos pasadores para que luego estén esos agujeros ya hechos en el mismo moldeo. Cuando se introduce en el horno de cocción todo ese material, que se evapora, toda la fibra y todo el material polimérico, todo eso se evapora y lo que se queda realmente es el carbono, que es carbono compactado y hecho un bloque todo unido. Por eso ya digo que todos estos agujeritos hay que hacerlos en ese molde. Por eso es tan difícil fabricar un disco de carbono actual de Fórmula 1 y por eso es tan caro. Porque los materiales que se usan no son precisamente baratos y además es efectivamente una pasada, Isma, una pasada. Y es impresionante. Y por mi parte, pues bueno, ya despedirme de vosotros. Daros las gracias a los que habéis estado aquí, a los que habéis llegado luego más tarde. Muchísimas gracias a los que habéis incorporado al canal, a los que habéis empezado a seguir el canal, a los suscriptores nuevos también. Muchísimas gracias.